Esta es la segunda parte del caso Amy Bradley y vamos a hablar de una situación que nadie está mencionando, por lo menos yo no lo escuché todavía, y siento que esto puede tener peso en la hipótesis del secuestro como también en la posibilidad de que hubiera sido un accidente. Hay veces que el contexto es muy importante para entender muchas cosas. Por ejemplo, cuando cubrí el caso de Kenneka Jenkins, que si se acuerdan es la chica que había sido encontrada en el freezer de este hotel de Chicago. Cuando su historia se hizo viral, la mayoría empezó a acusar a los amigos que habían estado en la fiesta en ese hotel. Existían evidencias circunstanciales que llevaban a creer que esta hipótesis era la más realista. Una vez que nos ponemos a entender el contexto de la fiesta, de las cámaras de seguridad, las transmisiones en vivo que hicieron los amigos esa noche, la relación que ella tenía con sus amistades, obviamente también las evidencias y muchos detalles más, llegamos a la conclusión de lo que le había pasado a Kenneka había sido un accidente. Yo con esto no quiero decir que yo tenga la verdad absoluta. Me puedo equivocar, pero no dejemos de lado que el contexto y las evidencias son importantes para llegar a respuestas de preguntas que tenemos sobre ciertos casos. Antes de ver este video, te recomiendo que vayas al video más reciente que hice sobre Amy Bradley, que dura casi 2 horas y explico con detalles lo que había pasado en los días de la desaparición de Amy. También en este video voy a mencionar en muchas ocasiones el trabajo que hacían las mujeres en las calles. Ya saben a lo que me refiero y como no puedo decir la palabra real en este video, vamos a referirnos a estas personas como PRs. PRs por las primeras letras de la palabra que no puedo mencionar en un video de YouTube. Y así como dije, el contexto es primordial en casos donde no existen tantas evidencias. Y hay algo que ocurrió en Curazao en 1945 que podría tener relación con Amy Bradley. No sabemos si directamente, pero tiene sentido con la historia de su desaparición. Para abarcar este tema tenemos que irnos a ese año, a 1945 en Curazao, cuando el gobierno del Reino de los Países Bajos decidió hacer algo en esa isla que fue increíblemente controversial y que tenía que ver con el trabajo de las PRs. Estos gobernantes decidieron abrir el primer burdel estatal del mundo en Curazao. La información que voy a contar a continuación viene de un trabajo periodístico realizado por la Universidad de Leiden en Holanda. Curazao es parte de las Antillas Neerlandesas, pero en el 2010 se convirtió en un país autónomo del Reino de los Países Bajos. En 1949, cuando ocurrió lo que vamos a comentar hoy, Curazao dependía en su gran parte de las decisiones del Reino de los Países Bajos. O sea, en esa época dentro de Curazao solo tenían el sufragio universal y un gobierno local, pero para todo lo demás el reinado mandaba. Hoy por hoy y desde el año 2010, como mencioné, Curazao sigue siendo parte de las Antillas Neerlandesas, pero tiene mayor autonomía en asuntos internos y el reinado solo en temas sobre relaciones exteriores y defensa. También todo lo que es documentación, o sea, documentos de identidad. Curazao siempre se destacó en 2 cosas. Primero, en el tema de turismo. Aunque yo nunca fui a Curazao, me encantaría ir. En las fotos y videos sobre la isla se puede ver lo bello que es este lugar. En lo segundo que siempre se destacó fue en ser un centro de navegación para militares del Reino de los Países Bajos y de Estados Unidos. En este estudio realizado en Holanda, se habla que cada mes Curazao recibía 20.000 militares. O sea, estamos hablando aproximadamente de 240.000 militares anualmente. Con los años se empezó a ver una tendencia con los militares que llegaban a la isla. Y esto hizo que muchos pobladores se empezaran a quejar. La isla empezó a ver que cada vez habían más mujeres ejerciendo el trabajo de PRs. Y es que había mucha demanda. La mayoría de estos hombres militares bajaban a la isla para un poco de diversión.
Algunos tenían que quedarse por 2 años para cumplir con sus labores dentro de la isla, y estos eran los clientes de las mujeres que ejercían este oficio en Curazao. Tengo que mencionar que este no fue un problema exclusivo de Curazao. Esto también estaba pasando en Aruba, en Barbuda, pero vamos a hablar de qué fue lo que hicieron los de Curazao para tratar de resolver esto. Porque había otro problema. Las leyes de Curazao prohibían el trabajo de las PR en hoteles y hospedajes en general. Entonces, las mujeres extranjeras que visitaban la isla se quedaban en 4 hoteles específicos del distrito de Punda, en la capital Willemstad. No se explica muy bien por qué las PRs se aglomeraban en estos 4 hoteles, pero podemos suponer que estaban bien ubicados y eran económicos, porque obviamente las extranjeras que iban a Curazao para ejercer ese trabajo, la mayoría eran de escasos recursos, no tenían los medios para estar en mejores ubicaciones. Por culpa de esta ley que prohibía que las mujeres ejercieran este trabajo en hoteles, ellas empezaron a hacer su trabajo en las calles. O sea, cada vez había más personas manteniendo relaciones en público, lo que hizo que miles de personas empezaran a denunciar estos hechos. Esto fue creciendo de a poco. Cada vez eran más los casos de exhibicionismo en las calles de la isla. Y esto tiene mucho que ver también con la época de guerras, cuando el ejército usaba Curazao como un lugar de descanso. Ahí es cuando ocurrían este tipo de cosas. Y esto también pasaba en las otras islas. Aparte de esto, se empezó a ver un incremento en enfermedades venéreas. Obviamente el gobierno tenía una problemática que se estaba haciendo cada vez más grande. En 1949, varias personas poderosas del Reino de los Países Bajos se juntaron para crear una polémica ley que luego quedaría vigente hasta el año 2020. Está registrado que un jefe de la policía, el ministro de Salud de Holanda, representantes de la Iglesia Católica y el oficial general de las fuerzas militares de Estados Unidos se juntaron y crearon este proyecto de ley. La documentación realizada fue presentada oficialmente el 14 de octubre de 1942, o sea, este proyecto de ley con todos sus detalles. El proyecto trataba sobre un lugar donde la venta, por decirlo de alguna manera, venta de relaciones íntimas o intercambio de dinero por relaciones íntimas pudiera ser legal, con ciertos parámetros y limitaciones que tenían que cumplirse. Era básicamente la creación de un burdel estatal, siendo el propio gobierno el que controlaba y manejaba el negocio. Incluso fueron los que consiguieron la financiación para el proyecto. Por ejemplo, las mujeres extranjeras que viajaban a Curazao tenían que ser registradas, contar con controles médicos semanales y podían recibir una visa de trabajo por 3 a 6 meses para ejercer ese oficio dentro del burdel estatal. Este proyecto fue increíblemente polémico en todo el mundo. La única vez que un gobierno había realizado algo parecido había sido en la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando Japón abrió burdeles en las bases militares dentro de Corea del Sur, y según ellos era para relajar a sus soldados. La isla de Curazao estaba polarizada. Algunos creían que esta realmente podría ser la solución para acabar con la problemática que estaba teniendo la isla con los soldados y las PRs. Pero otros estaban completamente en contra porque veían al gobierno como una especie de caficho, aprovechándose de las mujeres con necesidades. Algo que es bastante loco sobre esta historia es que antes de hacerse el proyecto de ley, se hicieron estudios para analizar las preferencias de los hombres militares y llegaron a la conclusión que las mujeres con piel más clara eran las que tenían más clientes, siendo que la mayoría de las mujeres que eran de la isla tenían la piel mucho más oscura. No se hablaba de mujeres blancas, sino que de mujeres caribeñas o latinas con piel más clara. Por eso Venezuela llegó a ser uno de los mayores exportadores de mujeres que ejercían este trabajo en Curazao. Básicamente, las mujeres venezolanas representaban la imagen de lo que los militares querían pagar. También en este estudio que analizó el tema del color de piel,
vio que hubo una tendencia en la reducción de PRs locales. Por eso, cuando trataron de explicar la razón de tener un burdel estatal, se justificaron diciendo que si deportaban a todas las mujeres extranjeras, los trabajos íntimos con mujeres locales subiría. Por eso, cuando armaron el proyecto, definieron que todas las mujeres, sean de la isla o no, podían registrarse, pero había un proceso de selección que beneficiaba a las extranjeras, siendo la mayoría de Venezuela y República Dominicana. Nadie fuera de este burdel estatal podía ejercer el trabajo de PRs de manera legal en la isla. Y es importante mencionar que el Reino de los Países Bajos siempre estuvo a favor de la lucha contra el tráfico humano. Incluso fueron considerados líderes en su momento por los trabajos que habían hecho dentro y fuera de Europa. Esto parecía como un experimento para ver si realmente Curazao mejoraba sus problemáticas o sus problemas con este burdel estatal. Y aunque no lo crean, así fue como empezó el proyecto de Campo Alegre, un lugar que podía albergar hasta 100 mujeres, todas con departamentos separados, con entradas privadas, y cada departamento tenía una habitación con un baño. En septiembre de 1944 salió la primera ordenanza que obligaba a registrarse a todas las PRs que estaban ejerciendo en la isla. Y para las mujeres extranjeras debían registrarse en las primeras 24 horas de llegar a Curazao para poder obtener la visa de trabajo. El gobierno tenía el objetivo de mejorar un distrito de la ciudad capital que estaba cada vez más peligroso por culpa de la presencia de PRs en el lugar. Lo que estaba pasando antes de la creación de Campo Alegre era que las mujeres llevaban a sus clientes a una zona llamada Marie Pompón, con ayuda de los taxistas de la zona. También se vio que los niños pobres que andaban por la zona funcionaban como intermediarios de clientes y las PRs. Todo esto hizo que la zona fuera peligrosa, llena de sustancias ilegales y sin mucho control de la policía. Con la creación de Campo Alegre, los taxistas se verían beneficiados porque ya no estarían involucrados en algo ilegal, sino que los clientes que serían llevados hasta Campo Alegre estarían haciendo algo completamente legal. Entonces, antes un taxista podría haber sido acusado por llevar a un cliente con una PR. Y eso ya no pasaba con la creación de Campo Alegre. Y estos militares, que serían los clientes, que antes se arriesgaban a ir presos por contratar los servicios, también tenían la seguridad de poder hacerlo sin que fuera ilegal. El predio además tenía una cafetería-restaurante y usaron esto, justamente que existía esto, el restaurante y la cafetería, como el registro del lugar. Este no era un lugar considerado como un burdel porque bajo la definición de burdel en los documentos oficiales de Curazao tenían que existir al menos 2 chicas en un solo lugar para ser un burdel. En cambio, este lugar tenía departamentos independientes para cada chica. Las mujeres pagaban un alquiler por día que iba modificándose según los votos de la comisión a cargo del burdel estatal. Lo que hizo además que pueda considerarse a estas mujeres como turistas, con la posibilidad de trabajar en un periodo no más largo que 6 meses. Algo importante que mencionar es que Campo Alegre estaba bajo el control y poder del Departamento de Justicia controlado por la Policía de Curazao. El 12 de noviembre de 1948, el gobierno dio los derechos del alquiler del terreno de 2 hectáreas donde se iba a construir el burdel a un hombre llamado Hugo Bacuis. Estas 2 hectáreas estaban ubicadas cerca de la ruta que lleva a Serie Fortuna. Y obviamente estas 2 hectáreas eran para construir Campo Alegre. Hugo Bacuis había nacido en Curazao en el año 1916. O sea, él tenía 32 años cuando le dieron este puesto asociado al gobierno. Él era famoso en la isla, conocido como Mr. Wonderful o Señor Increíble. Hugo fue jugador de fútbol, jugó tenis a nivel profesional, también estaba a cargo de eventos como el Bacuis Anniversary Cup, que es un torneo de tenis que además lleva su apellido, y también organizaba corridas de autos y caballos. Aparte de esto, él estaba construyendo un parque de diversiones llamado Wonderful Sport Park y era dueño de un lugar llamado Wonderful Beach, que era un resort para vacaciones. También tenía otras empresas
como gasolineras, una constructora y una compañía de buses que se llamaba Vauquois Line. El trato era darle el alquiler de la tierra a este Hugo por 60 años para que él pudiera construir el burdel estatal y manejarlo. La renta por metro cuadrado era de 0,03 centavos de florines antillanos, que es la moneda de Curazao. O sea, por $1.65 por metro cuadrado, Hugo tuvo acceso a este contrato. Luego se descubriría que Hugo tan solo llegó a pagar $330 por lote en total. O sea, se habría controlado el pago, y esto es lo que suponemos, en los primeros meses, y después nunca más se hizo el pago de los derechos que el gobierno habría solicitado bajo contrato. El 4 de diciembre de 1948 se dio el permiso para la construcción de 25 pabellones que contendrían 4 departamentos cada uno, además de la construcción del restaurante. En los siguientes 4 meses se iniciaron las construcciones y el 31 de mayo de 1949 se inauguró Campo Alegre. Hugo Vauquois, además de ser el director de este lugar, tenía control total de lo que pasaba ahí dentro. Uno de sus trabajos era hacer el casting para seleccionar a las chicas que podrían ejercer el trabajo de PR de manera legal. Hugo mandaba los perfiles de las mujeres aceptadas y el gobierno daba autorización de generar los documentos oficiales de la persona que se quedaría a trabajar en Campo Alegre. O sea, Hugo tenía mucho poder. Esto llevó a múltiples críticas en varios sectores. Darle este tipo de poder a una sola persona podría ser peligroso porque Hugo podía solicitar los papeles de quien él quisiera. Para la inauguración, el lugar estaba lleno, los 100 departamentos ocupados en su totalidad y los clientes llegando y saliendo a toda hora. Las PRs tenían contratos como empleadas del Hotel Mirage para que no apareciera en su historial que trabajaban en un burdel. Estas mujeres pagaban 10 florines antillanos por día, que serían aproximadamente $5,5 por día. Y esto como pago del alquiler de los departamentos. Además también pagaban entre 5 a 7,50 florines antillanos por día para la comida, que sería un aproximado de 2,75 a 4,125 dólares diarios. Con otros gastos como transporte o medicinas, las mujeres gastaban un promedio de 25 florines antillanos al día, que equivalen a 13,75 dólares por día. Este valor además competía directamente con lo que cobraban los hoteles más baratos. Un hotel en 1948 podía conseguirse en 5 a 10 dólares por noche, pero este plan incluía comida, seguridad, planes sanitarios, lo que atraía más a las mujeres para sentirse protegidas. Además tenemos que contar que a través de este burdel, las mujeres podían conseguir sus papeles. Eso también le daba mucho peso a esta estrategia que hizo Curazao. Todo esto hizo que quebraran los burdeles clandestinos porque las mujeres preferían trabajar en Campo Alegre que en lugares peligrosos. Y los clientes también preferían hacerlo en un lugar legal y controlado. Los burdeles que quedaron en la zona eran muy pequeños, eran barcitos o eran moteles, pero que estaban en constante peligro de ser allanados porque desde la creación de Campo Alegre hubo mayor control policial para eliminar las redes o lugares de trata. Poco después se empezaron a reportar las irregularidades. Por ejemplo, si una mujer se quejaba, podía perder su trabajo, le sacaban su permiso de estadía y laboral, y también si eran extranjeras, las deportaban. Esto hizo que muchas de las chicas simplemente quedaran calladas, porque no se animaban a pelear por sus derechos porque existían estos castigos. Otras cosas también empezaron a salir a la luz. Cuando se estaba buscando el financiamiento de Campo Alegre, el gobierno había solicitado que el Banco Sparbank, que es un banco estatal, diera el dinero como un préstamo para Hugo Vauquois. Cuando los inversores del banco se enteraron que iba a ser un burdel, que ese dinero iba a parar a un burdel estatal, decidieron solicitar que no se hiciera el préstamo. Como este proyecto de ley ya se había aprobado, periodistas descubrieron que el Reino de los Países Bajos terminó dando el dinero total para habilitar el burdel, lo que hizo que fueran responsables de todo lo relacionado al proyecto. Esto ya no era una concesión de tierras para una empresa privado estatal, sino que
el gobierno era dueño de esto. No existen evidencias de una relación entre Amy Bradley y Campo Alegre, pero creo que vale la pena mencionar esto porque fue algo grande en Curazao, que hizo cambios estructurales y sociales dentro de la isla. Por eso, como dije al comienzo de este video, el contexto siempre es importante. Campo Alegre se inauguró en 1949 y estuvo vigente hasta el año 2020. O sea, este burdel funcionó por más de 70 años en Curazao. Obviamente estaba habilitado en 1998 cuando Amy Bradley desapareció. Este burdel estatal fue analizado en muchas ocasiones por el gobierno y dio resultados que fueron bastante reveladores. La cantidad de burdeles en la isla bajó, quedando solo bares o locales muy pequeños con pocos clientes y pocas PRs. Esto se debía a la cantidad de arrestos que se hicieron. Parecía como que el gobierno quería ser el único en beneficiarse con el negocio de los burdeles. También bajó la cantidad de PRs locales y extranjeras que trabajaban de manera ilegal. Supuestamente, y esto está súper raro y está dentro de los documentos de estos análisis que se hicieron dentro de Curazao, pero supuestamente incrementó la homosexualidad en militares, porque al haber menos cantidad de PRs legales, según estos resultados, muchos hombres empezaron a buscar a otros hombres para hacer lo que querían hacer. Ya saben a lo que me refiero. Este dato es interesante porque confirmaría que la demanda seguía, pero solo se podía acceder a Campo Alegre para hacerlo de manera legal. Y obviamente por la disminución de burdeles y de PRs ilegales, los militares empezaron a buscar hombres. Esto también llevó a que Curazao dejara de ser un lugar interesante para la trata, y esto ayudó a que grupos criminales dejaran de cometer estos delitos en la isla. Pero sí había reportes de que Curazao podría haber sido un lugar de transporte, o sea, para movilizar a una persona de una isla a otra. O sea, tenían que cruzar Curazao. No bajó la cantidad de enfermedades venéreas, pero había limpiado en parte la problemática de trata, intercambio por relaciones íntimas y clientes, que eran en su mayoría los militares que llegaban a la isla. En 1998, cuando ocurrió la desaparición de Amy, habían pasado 49 años desde la inauguración del burdel estatal y seguía vigente en ese año. Con el tiempo ya empezaron a existir protocolos para reducir los burdeles clandestinos y así ser prácticamente los únicos que podían realizar este trabajo. Esto es importante. Campo Alegre, estés a favor o en contra, ayudó a que la isla no fuera un centro de trata, como se quiere vender con el caso de Amy Bradley. Además, habían intereses millonarios. Hugo Bakuis, aunque ya era millonario, se encontró con un trabajo que le daba más dinero, poder y el tener a cargo a mujeres en situaciones complicadas. Él veía muchos más beneficios al aceptar esto como un trabajo. Según registros, Hugo Bakuis cobraba 2.500 florines antillanos por día. O sea, para esa época estamos hablando de $1.325 diarios, un aproximado de $500,000 al año, que para finales de los años 40, con la inflación, esto sería equivalente a casi $7 millones anuales en la actualidad. O sea, este burdel estaba moviendo mucho dinero. Y Hugo Bakuis, que era como el director de este departamento de burdeles estatales en Curazao, se estaba haciendo multimillonario. Obviamente que a él le beneficiaba que no existieran otros burdeles o que no existiera la trata, porque todo se estaba concentrando en Campo Alegre. Hay datos que calculan que Campo Alegre tiene un registro de 25.000 mujeres que llegaron a ejercer el trabajo de PRs de manera legal en ese lugar. O sea, hay en algún lugar 25.000 nombres con fotografías de las PRs que llegaron a trabajar en Campo Alegre en los 70 años. Otra irregularidad tenía que ver con la cantidad de mujeres que se quedaban en Campo Alegre. Un medio de comunicación llamado Vito
hizo un artículo muy completo sobre Campo Alegre. Ellos descubrieron que el límite que existía de las 100 mujeres dentro de Campo Alegre, porque solo había 100 departamentos, no se estaba respetando. Y que había departamentos que tenían 2 a 3 mujeres, y todo esto para ganar más dinero. Obviamente esto era una mina de oro para pocos, muchos relacionados con el gobierno, pero el mayor beneficiado era Hugo. Por algo este lugar se mantuvo vigente por más de 70 años, porque era una estructura que en parte estaba limpiando las calles, pero estaba llenando de poder y dinero a pocos. En 1951, Aruba quiso abrir su propio Campo Alegre. Esto demostraba el éxito del burdel estatal en Curazao. Hicieron el proyecto de ley basado en el que se había presentado en Curazao, pero la crítica fue muy grande, lo que hizo que el proyecto jamás avanzara. En 1960 sí se había abierto en Saint Martin, como un proyecto hermano o gemelo del que se había realizado en Curazao, que es el que estamos hablando ahora, el Campo Alegre. En esa época, además, el reino de los Países Bajos empezó a ser catalogado como un lugar de trata, por el hecho de que existía Campo Alegre. Los índices de trata y de PRs clandestinas en la isla bajaron, pero al ser el gobierno dueño de un burdel, le hizo aparecer en estas listas de países que no están muy bien con el tema de trata de personas. Es más, desde 1949, cuando se abrió Campo Alegre, el reino de los Países Bajos no tenía permitido firmar acuerdos contra la trata por tener habilitado el burdel estatal. En 1997, la OIM lanzó un artículo sobre las PRs en Curazao, que decía que Campo Alegre ayudó a darle mayor poder a pocos individuos que estaban relacionados con las PRs de manera legal y clandestina. O sea, estas pocas personas se veían beneficiadas por las PRs legales, pero también por las clandestinas. Según este estudio, Campo Alegre resolvió en parte la problemática, pero se vio un incremento en PRs ilegales en locales comerciales, por ejemplo, en discotecas. Este dato también es revelador, porque la manera de reclutar mujeres no era con secuestros, porque esto llamaba mucho la atención y podía perjudicar a las cabecillas metidas en este negocio. Las mujeres iban a Curazao bajo promesas de trabajo. Por ejemplo, una mujer colombiana llegó a hacer una denuncia a una jefa que ella tenía en una discoteca en Curazao. Esta colombiana alegó que le sacaron su pasaporte, le obligaban a tener relaciones con clientes y que no podía utilizar ni teléfonos celulares ni computadoras. Ella tenía 2 días libres a la semana, lo que hacía ver cómo trataban de ocultar el negocio de trata, en esta ocasión en este bar, pero era algo común en los locales nocturnos de Curazao. Trataban de no llamar la atención, trataban de tener estos días libres para demostrar que supuestamente no eran mujeres víctimas. Esta mujer colombiana ganó el juicio, recibió dinero, pero nadie se fue preso por este caso, porque no se trataba de un juicio criminal, sino que un juicio civil. También se cree que podría ser porque estos bares tienen conexiones poderosas. La otra manera de reclutar era con mujeres pobres que iban a la isla a buscar una mejor vida. Caían en los trabajos referentes a la noche. Los dueños de discotecas las llenaban de deudas fantasmas por todo lo que hacían o consumían. O sea, ellas tomaban un vaso de agua, eso ya tenía un valor. El lugar donde dormían tenía un valor exagerado. Entonces, estas mujeres se llenaban de deudas, no podían salir y era como un círculo vicioso. Y esto hacía que se mantuvieran dentro de ese lugar de trabajo. En el documento de la OIM, además hablan de los controles permanentes dentro de Curazao. Con los años se creó el grupo de cero tolerancia, quienes eran policías encubiertos que iban a diferentes lugares nocturnos, ya sean bares, discotecas, moteles o similares, para solicitar los documentos de las mujeres que trabajaban en dichos lugares. Al menos 1 de cada 3 mujeres dentro de estos locales terminaba arrestada y deportada por haber sido encontradas sin papeles y potencialmente siendo víctimas de trata. O sea, en esa época existía un control enorme sobre la trata, sobre las PRs, justamente porque Curazao tenía su burdel estatal. Este burdel tenía que generar más dinero y obviamente no podían existir otros burdeles porque todo esto era un negocio.
siendo sinceros. Todo este contexto es importante para entender que Curazao no era un centro de secuestros y trata. Seguían los problemas referentes a esto, pero nada era tan obvio. Todo tenía que hacerse sin llamar la atención, y esto no encajaba con el caso de Amy Bradley. Ahora, sabiendo que había mucha corrupción dentro de Campo Alegre y el gobierno de Curazao, ¿será que este lugar podría haber sido importante para resolver el caso de Amy Bradley? Una de las situaciones que este estudio sacó a relucir tiene que ver con la conexión entre poderosos del gobierno y los burdeles. Aunque existía Campo Alegre, la OIM descubrió que muchos burdeles y dueños de empresas de entretenimiento tenían contactos o relaciones directas con la policía. O sea, aunque había mayor control, los pocos dueños de estos tipos de locales estaban salvados. Fácilmente estos locales podrían pasar desapercibidos al trabajar directamente con la policía. Esto da una ventana nueva al caso de Amy Bradley. La situación entre 1997 y 1998, que fue en la época de su desaparición, demostraba que Campo Alegre estaba vigente, había bajado el crimen en la isla, el trabajo de las PRs estaba regulado en su mayoría, pero seguían existiendo lugares clandestinos protegidos por la policía. Sabiendo que había tanto control, que las PRs estaban reguladas y que el gobierno tenía su propio burdel estatal que traía beneficios millonarios y mucho poder, la única hipótesis que podríamos seguir si creemos en el secuestro es que Amy tuvo que haber entrado a este sistema. Pero un caso tan famoso no podría pasar desapercibido en esta isla, si es que no era a través del sistema del gobierno. Ahora, Curazao indica que la familia Bakuis todavía tiene el registro de las 25.000 mujeres, con fotografías que llegaron a trabajar en Campo Alegre, porque estas mujeres tenían que presentar una foto con su aplicación, y al parecer este registro nunca fue investigado, por lo menos hasta lo que sabemos. Si pensamos en la hipótesis del secuestro, yo creo que esto tendría mucho más sentido. Curazao regulaba este oficio. Se beneficiaba si no existía la trata y tenía lazos con ciertas personas que realizaban esto de manera irregular. Lo que no encaja con todo esto y que nos lleva de nuevo a la hipótesis del accidente o algo más, que no hubiera sido el accidente pero que no permitió que Amy dejara ese crucero, es que el secuestro no es un modus operandi en Curazao. Que el gobierno se viera involucrado en un caso como el de Amy le traería muchos problemas. Tampoco encaja con la manera en la que se manejan las víctimas. Aunque suelen mover a las víctimas de trata de isla a isla, no lo hacen visiblemente. Se mueven en vehículos polarizados, no lo hacen en pleno día y jamás se animarían a mover a una persona como Amy, que es tan conocida por su historia. Este contexto de la situación política de Curazao, más lo difícil que es realizar un secuestro dentro de un crucero, sabiendo que los secuestros no son el modus operandi de estas personas porque lo hacen mayoritariamente con engaños para evitar llamar la atención, sabiendo que Amy no cumple con el perfil de las mujeres que terminan en burdeles porque la mayoría son personas de escasos recursos, con familias que no tienen el poder de movilizarse, de mujeres vulnerables y que vienen mayoritariamente de Venezuela o Colombia. ¿Por qué a Amy? Si pensamos en la hipótesis del secuestro, ¿por qué a Amy? ¿Qué tenía ella de especial? Nada en este contexto se adecua a que Amy era la mejor víctima para un secuestro. ¿Saben quiénes son los más secuestrados en Curazao? Son las niñas. Dejan mucho más dinero y son más fáciles de mover que una mujer de 23 años. ¿Qué nos hace creer que esto fue un secuestro? Testigos que nunca pudieron ser verificados con evidencias. Yellow, porque tiene una cara que da miedo. Entonces tendría que ser el que secuestró a Amy. La foto de 2005, que no sabemos si es ella. Y lo del IP. Pero si vemos este caso de una manera general, se ve casi imposible, con todo este contexto, que Amy hubiera sido secuestrada. Ahora, que hubiera sido asesinada en esa madrugada creo que tiene mucho más sentido que la teoría del secuestro.
Pero ahí tenemos más sospechosos. No solo Yellow o Katalin, que es creo que era mozo húngaro, que ahora en estos días, Brad empezó a decir que podría estar involucrado, cambiando nuevamente su versión. No solo tenemos a estos sospechosos, sino que la familia también podría ser sospechosa si fue un asesinato. Esto no es culpándoles, sino que es la realidad si es que hablamos de un posible asesinato. Inclusive, ellos llegaron a ser sospechosos para el FBI. Campo Alegre se cerró en el año 2020, luego de las medidas implementadas por el COVID-19 y porque ya tenía deudas millonarias que hicieron que terminara quebrando. Y en el 2023 Curazao compró la estructura y hasta la fecha sigue cerrado. Sería interesante igual ver estas fotos de las 25.000 mujeres que habían sido registradas en los 71 años que funcionó Campo Alegre. Solo para descartar si Amy pudo haber entrado a este sistema controlado por el gobierno. Yo sé que fue un video diferente, pero me pareció tan interesante todo este tema de Campo Alegre y también para entender el contexto de una realidad que no muchos sabían que estaba pasando cuando ocurrió la desaparición de Amy Bradley. Yo siento que también tenemos que tomar en cuenta la investigación del FBI y hacernos varias preguntas. ¿Por qué Yellow fue descartado? Tienen que haber evidencias que posiblemente son su coartada y registros dentro del barco que no lo ubicaban en los horarios de cuando ocurrió la desaparición. ¿Quiénes eran esas mujeres que estaban con Brad cuando se encontraron en la discoteca? ¿Por qué nunca salieron a hablar para comprobar la versión de Brad? ¿Por qué no existe una sola foto de Amy con su tatuaje del demonio de Tasmania? En casos de desapariciones, mostrar algo tan distintivo como un tatuaje es lo que se hace normalmente, pero la familia jamás sacó una foto de ella con este tatuaje. ¿Por qué? ¿Dónde están los otros empleados que trabajaban en los horarios que Amy habría desaparecido? Había guardias de seguridad, personas empezando a limpiar el barco. ¿Dónde están sus declaraciones? ¿Por qué la familia cambió tantas veces de versiones? ¿Y por qué Brad sigue lanzando hipótesis que no cuadran con la versión de Yellow? Lo último que dijo Brad fue que Katalin, el mozo de nacionalidad húngara, podría estar involucrado. Es más, llegó a decir en redes sociales que ya no cree tanto en la versión de Yellow, sino que ahora cree en la de Katalin. ¿Por qué después de 27 años, el mayor sospechoso para la familia ya no es tan sospechoso? En ese documento del FBI, de la investigación del FBI, cuando salga públicamente, realmente sabremos qué pasó con Amy. Y esperemos que pronto el FBI pueda liberar estas documentaciones, porque hasta ahora todas las versiones parecen creíbles, pero hay evidencias y contextos que hacen que todas las versiones también fueran difíciles de creer. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.